Hola comunidad 100% fiscal. Y hoy les hablaré sobre Declaración Anual del Ejercicio Fiscal 2020, Personas Morales. Bienvenidos. Buenos días, yo les voy a hablar un poco sobre la participación de los trabajadores en las utilidades. Ahora bien, ¿qué es la PTU o el reparto de utilidades del ejercicio 2020? Como sabemos, la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades. La PTU es un derecho que poseen los trabajadores de recibir parte de las ganancias que ha obtenido la empresa para la que laboraron del año anterior de acuerdo a su declaración anual. Como bien sabemos, lo vuelvo a decir, es un derecho que tienen los trabajadores al participar en las utilidades, el cual nos dice en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos y el artículo 117, de la Ley Federal del Trabajo. Dicho reparto de utilidades entre los trabajadores se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la fecha que debe pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite la objeción de aquellos. Ahora bien, ¿qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre la PTU en el 2020? En el artículo 117 nos dice que los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas, al igual que el artículo 112 nos menciona que debe de efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe de pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en trámite objeción de los trabajadores. Al igual, el artículo 126 nos dice que quedan exceptuadas de las obligaciones de repartir utilidades los siguientes. Son 7, de cuales les voy a mencionar solamente 4. 1. Las empresas de nueva creación. 2. Las empresas de industrias extractivas. 3. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por las leyes que con bienes de prioridad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. Ahora bien, la pregunta, ¿quién debe de pagar la participación de los trabajadores en las utilidades? Como bien sabemos, es el patrón a quien corresponde el pago con el objetivo de mejorar la riqueza, aumentar la productividad de los trabajadores y alcanzar la prosperidad común. Es como una remuneración que se le da al trabajador, para que siga realizando su trabajo con más ganas. Ahora, ¿quiénes no reparten o reciben utilidades? Como ya lo había mencionado anteriormente, si tú no has cumplido como trabajador un total de 60 días, laborados en el año, no tienes derecho a la repartición de la PTU, al igual los que tienen puestos de alto mando, como es la dirección, administración y gerencia general de una empresa, al igual las empresas que no registren ingresos mayores a los 300,000 pesos anuales, no tienen derecho, sí, no tienen derecho a la repartición de las utilidades. Al igual como ya lo había mencionado anteriormente, el Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones públicas sin fines lucrativos. Ahora, ¿cómo saber a quién sí y a quién no se le brinda el reparto de utilidades? ¿Quiénes sí reparten o reciben utilidades? 1. Los trabajadores o extrabajadores de planta en la empresa, es decir, que hayan laborado más de 60 días al año. 2. Extrabajadores o trabajadores eventuales por obra o tiempo determinado. De igual manera que hayan logrado trabajar más de 60 días laborados en el año en dicha empresa. 3. Trabajadores de confianza o que estén bajo un régimen de contratación. Es decir, recordemos bien aquí que actualmente hay una propuesta para modificar la subcontratación o el outsourcing, aunque aún no hay una claridad precisa en esta reforma. Sabemos que si se llegara a modificar, esto va a repercutir con el reparto de utilidades hacia los trabajadores.
Ahora bien, ¿cómo funciona el reparto de utilidades? Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos dice el artículo 123, la utilidad será repartible en dos partes igual. La primera viene siendo entre todos los trabajadores, tomando en cuenta en consideración el número de días laborados por cada uno de ellos en el año, independientemente del monto de sus salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de salarios devengados por por el trabajo prestado durante el año. Ahora, la determinación de la renta gravable. Les voy a citar. Para la determinación de la renta gravable, en materia de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Ahora, aquí como vemos, tenemos la fórmula en el cual nos va a ayudar para poder sacar la determinación de nuestra renta gravable y con ello sacar las utilidades por pagar. Es decir, nuestros ingresos acumulables les vamos a restar lo que viene siendo nuestras cantidades que no hayan sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de la ley del impuesto sobre la renta. Esto nos va a dar una iguala total de ingresos, a un total de nuestros ingresos para la renta agravable. Al igual le debemos disminuir lo que son nuestras deducciones autorizadas, que nos va a dar una renta agravable determinada, al cual le debemos aplicar un porcentaje del 10%, que esto nos va a dar nuestro reparto de utilidades por pagar. Ahora, como aquí podemos ver, tenemos un caso práctico o una cédula de trabajo. En la tercera fila, donde dice PTU, se muestran reflejados lo que son nuestros ingresos, al igual que vienen siendo nuestras deducciones autorizadas como las no autorizadas, el cual nos da un total de deducción, perdón, unas deducciones totales. Como bien sabemos, a nuestros ingresos le debemos de quitar lo que son nuestras deducciones autorizadas como no autorizadas y eso nos va a dar una determinación de renta agravable. Como bien ya lo había dicho, le tenemos que aplicar lo que es una tasa que es del 10% y nos va a dar nuestra utilidad a repartir. Ahora, aquí hay un ejemplo de donde podemos nosotros ver eh, lo que es desde el mes de enero hasta diciembre, lo cual vamos a desarrollar lo que es nuestra utilidad a pagar, como ya lo había mencionado anteriormente. Esto lo debemos, si nosotros deseamos presentarlo en las provisiones, debemos de dividirlo en 8 meses, ya que recuerden que el pago de utilidad se realiza en el mes de mayo. Para nosotros poderlo usar en nuestros pagos provisionales, tenemos que usarlo, como lo había mencionado, de mayo a diciembre, el cual la cantidad de utilidad a pagar se debe de dividir en los 8 meses. Como aquí vemos en el mes de enero, nuestros ingresos acumulables le debemos de multiplicar por nuestro coeficiente, el cual nos va a dar una utilidad fiscal. De esa utilidad fiscal, si tenemos, le debemos de restar lo que son la PTU y pérdidas, en este caso no tenemos, que nos va a dar un resultado fiscal. Al igual, a ese resultado lo debemos de multiplicar por lo que es el 30% de nuestra tasa. Nos dará un pago provisional determinado. Igual le debemos de restar los pagos provisionales con anterioridad, si lo hay, y nos va a dar nuestro pago provisional a pagar, a declarar o a pagar. Así se va a hacer hasta el mes de abril. En el caso de mayo ya se debe, si tú deseas empezar a declarar lo de la PTU mes por mes, se tendría que aplicar en el mes de mayo y así lo tienes que hacer de mayo a diciembre, solamente que con la diferencia que de mayo a junio se va a ir acumulando y así sucesivamente hasta diciembre hasta llegar al monto que nosotros tenemos de nuestra utilidad a pagar. Ahora, como bien lo sabemos, aquí para el momento de hacer la declaración anual, llegamos al apartado de determinación, en cual, como ya lo habían mencionado las anteriores contadoras, tenemos que checar bien que nuestro total de ingresos que nos arroje el SAT
sea igual a lo que nosotros tenemos en nuestro papel de trabajo para evitar meter lo que son complementarias. No, evitar ese pequeño papeleo. En este caso debemos de ver lo que nuestro total de ingresos acumulable le tenemos que restar lo que es nuestro total de deducciones aplicables, perdón, autorizadas, nos va a dar una utilidad fiscal antes de nuestra PTU. Al igual viene un apartado que dice PTU pagado en el ejercicio. Si nos vamos a la ventanilla que dice captura, nos va a desglosar si nosotros decidimos hacerlo mensualmente desde el mes de mayo a diciembre, lo que fuimos declarando mes por mes, que nos va a dar nos debe de dar una totalidad de nuestra PTU que teníamos que repartir durante declarar durante el año si lo decidimos hacer mensualmente. De no ser así y lo decidimos hacer en el pago anual, aquí viene un rubro donde dice PTU pendiente de aplicar. En el ejercicio que declara, ahí se va a poner, si tú lo decides o decides tú como empresa declararlo en el anual, lo tienes que poner toda la cantidad y eso nos va a dar un total de PTU pagado en el ejercicio. Ahora, aquí vemos, esta sentencia se basa normalmente en una empresa que no tiene trabajadores, en el cual especifica que si tú no tienes trabajadores, tu empresa no tienes trabajadores, no estás obligado a la repartición de la PTU. En caso de que tu empresa sí lo tengas trabajadores, es como lo había mencionado anteriormente, es una obligación hacer el pago de la PTU a tus trabajadores. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.